quería contaros una historia y cómo la inteligencia emocional ha sido y es la mejor medicina para su protagonista. A través de unas imágenes lo que os contaré, una historia que es mi historia. A finales de los años 70, principios de los 80, Galicia era azotada por la mayor epidemia de meningitis de Europa Occidental. Miles de niños afectados y cientos de ellos fallecieron. Un día de verano del año 1981, yo me levanté muy rara, con muchísimo malestar, muchísima fiebre y no era yo. Aquella mañana yo me tumbé en el sofá y me quedé ahí. No quería bajar a la playa con mis hermanos. Mi madre, preocupada, llamó al médico, vino a casa y ante mis síntomas inespecíficos le dijo que me diera medicinas para la fiebre, dieta blanda y reposo. Aquella noche pues, estuve fatal, vomitando sin parar. Y a la mañana siguiente, cuando mi niñera me levantó, ya tenía el cuerpo cubierto de unas manchas rojo vino. Tuve la suerte de que mi niñera sabía que esas manchas eran peligrosísimas, que estaban en peligro mortal, porque unos días antes su hijo había padecido meningitis y el médico le había avisado sobre el peligro de esas manchas. Rápidamente llamó a mi madre, me metieron en el coche y me llevaron al famoso Piruli de Vigo, el hospital de aquel entonces. Al llegar a urgencias caí inconsciente y me desperté días después en la planta. Mi familia por fin respiraba tranquila. Había sobrevivido, pero lo que no sabían es que me había quedado secuela. Gritaba, estaba fuera de mí, no podía andar. Pensaban que quizá había sufrido un shock traumático muy fuerte. Días antes de darme el alta, me llevaron a la sala de juegos de la planta a ver los pitufos, que me encantaban. Yo miraba atónita los dibujos. Hacía muchos días que no los veía, pero no oía nada. Le decía a la enfermera gritando, más alto, más alto. Y la enfermera subía el volumen 1, 2 veces, hasta que enfadada por mi comportamiento y por mis gritos, me mandó castigada otra vez a la habitación, a la cama. Aquel día odié a la enfermera y a los pitufos. La vuelta a casa fue durísima. Me escondía debajo de las camas, gritaba, no quería hablar con nadie. Y hasta un mes después no descubrieron que me había quedado completamente sorda. Porque es así. Aunque no lo parezca, yo tengo sordera total. Tengo una hipoacusia bilateral profunda. Tengo 100% de pérdida ambos oídos. En el oído izquierdo tengo un pequeñísimo resto para los graves, que no me sirve de mucho, salvo con el audífono. Puede pasar un avión encima mía y no me entero. Y hablo, sí, hablo, quizá con un acento raro. ¿De dónde eres?, me preguntan. ¿De Suecia? ¿De Sudamérica? Me han dicho de todo. Yo no, soy gallega de pura raza. Lo que pasa es que sufro de sordera. Y estaba un día en Vigo, en una librería, y se me acercó un chico, porque iba con el pelo recogido y se me veían mis aparatejos, que ahora se ven cada vez menos, pero antes eran un poco grandes. Y se acercó a mí hablando en lenguaje de signos. Y yo, no hablo lenguaje de signos. Y él, pero ¿y esto? Y yo, no, lo siento, no lo hablo. Como ambos nos leíamos los labios, pues nos entendimos bien. El lenguaje de signos es precioso. Yo cuando tenga tiempo me gustaría aprenderlo, como un idioma más, como el inglés, como el francés. Según la Organización Mundial de la Salud, el 5% de la población mundial, es decir, 360 millones de personas, padecen algún tipo de limitación por sordera limitante. De ellos, 32 millones son niños
Y solo el 10% de la población mundial usa algún tipo de ayuda técnica, como audífonos, como implantes, como todos los maravillosos accesorios que hay ahora. Las razones son varias. Muchas veces son, la mayoría económicas, muchas veces son psicológicas, porque no aceptan esas ayudas, muchas veces son organizativas. Pero yo os puedo asegurar, si a un niño sordo de nacimiento le dais las ayudas técnicas y los medios adecuados, podrá hacer lo que se proponga. Porque es increíble todo lo que hay ahora. Por ejemplo, yo con este dispositivo que tengo aquí en mi bolsillo, así tan pequeñito como lo veis, que lo de arriba no lo veréis, pues si yo le pido al de arriba, al de la salita de sonido, que me lo enchufe, yo podré recibir el sonido directamente en mi implante, en mi audífono. Así de increíble, porque la tecnología ha cambiado muchísimo. Y con este aparato puedo hablar por fin por teléfono, porque no podía. Se conecta vía Bluetooth con mi implante y mi audífono. Es increíble todo lo que hay. Para mí, escuchar la voz de mi hija pequeña, poder llevar una conversación con mi marido cuando conduzco, estar en la guardia tranquila y irme a la cama y que el vibrador de la almohada me avise que según él busca, para mí es impagable. Es verdad que es costoso, que es sacrificio y sobre todo hay que concienciar a la sociedad de que existen esos medios, de que nos hablen despacio, que no nos griten, que estamos ahí, porque somos una discapacidad invisible. He tenido la suerte de crecer en una familia numerosa. Tengo 10 hermanos, con lo cual os podéis imaginar cómo era el ambiente en el que crecí. Entonces, mis hermanos me trataron como una más, eso sí, teniendo en cuenta mis necesidades. Mis padres fueron valientes, no hicieron caso de los pronósticos negativos de algunas personas, buscaron información fuera de España y abrieron de nuevo las puertas de mi futuro. Mi madre es el pilar de mi infancia. Mi madre me ha transmitido su optimismo, me ha transmitido su fuerza interior, ha educado mi voluntad con exigencia. Y también me ha transmitido una cosa muy buena, que algunos de los ponentes anteriores, que quería decir también que no me lo puedo callar, porque todo lo que han contado los ponentes anteriores es que me siento identificada con muchísimas cosas. Y para mí es una tranquilidad saber que hay gente que las defiende. Y una de las cosas que me enseñó fue que es muy importante la empatía para salir de uno mismo, preocuparse por los demás. Yo fui al mismo colegio que mis hermanos, no hicieron diferencias. Fui a los viajes al extranjero como mis hermanos. Era una más. Era complicado, sí, pero había que buscar la forma de que yo pudiera hacerlo. La diferencia fundamental es que yo todos los días, por las tardes, después del colegio, tenía pues, clases de apoyo de matemáticas, de inglés. ¿Por qué? Porque en el colegio no podía seguir las matemáticas, porque la profesora se daba la vuelta, yo no le leía los labios, con lo cual no me enteraba de nada. Entonces, pues eran fundamentales. Y luego tenía unos profesores que para mí son importantísimas en mi infancia, unos logopedas. Olga, Pili, Lila, María José, Chelo. Ellas me enseñaron a hablar pasito a pasito, con una vela, para que no hablara con golpes de voz. Tenía que evitar que se apagara. Me ponían la mano en la garganta para que notara mis propias vibraciones. Me hacían dictados detrás mía para que no leyera los labios y la expresión, porque eso lo hago muy bien. Incluso detrás de una puerta para que afinara mucho mi oído, para que sacara el máximo provecho de los audífonos. Mis compañeros, algunos ya han hablado de la teoría de las inteligencias múltiples.
Se dice que hay 8 tipos de inteligencia. Según el desarrollo de nuestro cerebro, pues tenemos más desarrolladas unas inteligencias que otras. Estoy de acuerdo con lo que dice Goleman, que el 80% de nuestro éxito es gracias a la inteligencia emocional. Yo diría que un 100%, porque de ahí depende nuestro equilibrio vital. Estoy convencida que a nuestros niños debemos enseñarles a controlar sus emociones. ¿De qué sirve tener capacidades académicas, saber mucho de matemáticas, de ciencias, si luego los niños son capaces de tolerar sus frustraciones, controlar su voluntad? Es súper importante. Debemos darle alas, no sobreprotegerles. Debemos darles autoestima para exportar. Porque ellos, yo no lo digo en el sentido narcisista, lo digo en el sentido que ellos tienen que tener confianza en sí mismos. Tienen que saber que aunque fracasen, aunque se porten mal, aunque se equivoquen, esto es un volver a empezar. Merece la pena. Y luego también, como comentaba antes, es muy importante que inculquemos a nuestros niños sobre la empatía. Empatizar, simpatizar con los demás. Pero más importante es que les inculquemos compasión, porque es un paso más. Compasión es realizar acciones para aliviar el dolor del débil. Y eso es lo que más educa, de verdad. Porque yo opino que, por ejemplo, que convivan discapacidad y niños sin ningún tipo de limitación en una misma clase desde pequeñitos, aunque a veces es complicado, pero los niños son increíbles. Y si desde pequeños ven que un igual tiene una dificultad, van a desarrollar de forma inconsciente y con nuestra ayuda un sentimiento de protección, de ayuda al que lo necesita. Y luego, por otro lado, la autoestima para exportar también es muy importante, porque ahora con todo el tema del bullying, ¿no?, que tanto se habla, yo sufrí bullying de pequeña. Fui una diana para eso. La gordita, sordita, sorda, como me decían. Pero yo siempre estuve convencida de que los equivocados eran ellos. En mi casa recibíamos amor, con lo cual tiraba para adelante. Todo lo que os acabo de contar se plasma en los deportistas. ¿Por qué? Porque los deportistas saben lo que es el sacrificio, saben lo que es levantarse después de un fracaso, saborean las victorias, sean grandes o pequeñas. También es verdad que unos lo hacen unos mejor que otros, dependiendo de la inteligencia emocional que tengan, de su calidad humana y también de su empatía y compasión. Pues llegó el momento de ir a la universidad. Yo desde pequeña siempre quise ser médico, porque quería pues, ayudar a otros niños que estuvieran en mi misma situación. Y entonces pues, le dije a mi padre que quería estudiar medicina. Mi padre, y además en Pamplona. Mi padre, claro, su instinto de protección dijo, pero Cristinilla, yo creo que la carrera perfecta para ti es farmacia. Y bueno, por complacerle, pues hice los 2 exámenes de ingreso. Aprobé la selectividad y finalmente decidí medicina. Los comienzos fueron durísimos. Fue una caída al vacío. Pues estaba lejos de casa, el apoyo del colegio y el apoyo de la universidad, el apoyo de casa ya no estaba. Las clases eran enormes, de 200 alumnos. Y bueno, pues el primer semestre suspendí todas. Fue una catástrofe. Aquella niña de buenas notas pues había desaparecido. Pero pasó algo. Y es que en la clase a mi lado se sentaba un chico que, bueno, que me dirigía miradas de simpatía, que cada vez que le preguntaba algo, pues me contestaba con una sonrisa. Y bueno, esta simpatía me inspiró confianza. Y al final, pues acabamos siendo amigos. Y al final se acabó convirtiendo en mi marido. Hicimos juntos la carrera.
Y además nos atrevimos, tuvimos a nuestro primer hijo a la carrera. Hicimos la carrera con un hijo. Y eso que puede parecer un impedimento para el desarrollo de nuestras carreras profesionales, no lo fue, sino que tuvimos claro que teníamos que sacrificarnos. Pero os puedo asegurar que estábamos juntos en eso, que luchábamos juntos. Y al principio sí, dependía más de mi marido para los apuntes y eso, hasta que cogí confianza, hasta que cogí carrerilla. Al final le explicaba yo a él también muchas veces. Y fueron unos años súper felices. Al terminar la carrera hice el MIR. Llegó un momento en que tenía que elegir mi especialidad. Yo de siempre quería ser pediatra, me estaba preparando para ello. De hecho, tenía este fonendo especial que me veis aquí, que es diferente a los que soléis ver, porque yo el fonendo normal no lo escucho nada. Pero ¿qué pasa? Que el sonido de este fonendo para mí era débil, no me garantizaba seguridad. Y luego las prácticas que había hecho en pediatría me habían encantado, pero al final estaba al 200%, porque era complicado. Las voces de los niños eran más agudas, los gritos, los lloros, los padres. Acabé las prácticas agotada porque estaba al 200%. Y en aquel entonces ya tenía a mi marido y a mi hijo que me hicieron ver claro que yo tenía que tener un trabajo en el que me permitiera estar tranquila, independiente y autónoma. Y entonces elegí el laboratorio. Me costó acostumbrarme a los microscopios y a las pipetas, pero mereció la pena. Porque además, al final, mi sueño sigue estando ahí, porque yo soy la que ayuda al pediatra a diagnosticar una meningitis, porque soy la que analizo el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. Con lo cual, el sueño sigue ahí. Después de varios años de dedicación a mi especialidad, a mi desarrollo profesional, a mi familia, pues llegó un día que dijo, es que he recibido un montón. Ha llegado el momento de dar un paso más, de decir, tengo que dar un paso más en la lucha contra la meningitis, la enfermedad que me marcó, y también ayudar con mi testimonio a otras personas que se sienten pues, superadas por un diagnóstico de sordera. Y entonces, después de unos años, en una fundación que me buscó, que era la Fundación Irene Mejías contra la meningitis, pues creamos en el año 2016, 5 supervivientes y yo, creamos la Asociación Española contra la Meningitis. Somos la Asociación Española contra la Meningitis, una ONG de ámbito nacional que lucha contra la meningitis aquí y en el resto del mundo. ¿Sabes lo que es la meningitis? A veces pensamos en la meningitis como una enfermedad del pasado y, sin embargo, se siguen dando nuevos casos constantemente. Por eso es importante que veas este vídeo. La meningitis es una inflamación de la membrana cerebral y la médula espinal. Puede ser provocada por un virus o una bacteria. La producida por un virus es más probable que sea benigna, pero la bacteriana puede ser muy peligrosa. Una meningitis puede desembocar en una sepsis, que ocurre cuando la infección bacteriana se extiende a través del torrente sanguíneo por nuestro organismo. La respuesta de nuestro cuerpo puede ser muy agresiva, llegando a dañar nuestros órganos y tejidos. La meningitis y la sepsis pueden matar en horas desde la aparición de los primeros síntomas. Entre los casos, se calcula un 10% de mortalidad y un 20% de probabilidad de sufrir secuelas graves como sordera, ceguera o amputación de miembros. Los grupos de mayor riesgo son los niños de entre 0 y 5 años y los jóvenes entre 15 y 24, aunque puede sufrirse a cualquier edad. La mejor prevención para los distintos tipos de meningitis bacteriana son las vacunas. Para los casos no cubiertos por vacunas o en personas sin vacunar, es importante que sepamos reconocer los primeros síntomas. Sobre todo por su gravedad, las petequias, pequeñas manchas rojas en la piel que no desaparecen al presionarlas o estirar la piel. La asociación nació en 2016 para combatir la meningitis y proteger a las personas de esta enfermedad. Para ello es importante sensibilizar a la opinión pública y a los profesionales de la salud sobre su prevención. También promovemos la investigación científica para desarrollar terapias y vacunas que sean accesibles para toda la población, incluidos los países en desarrollo. Y somos un apoyo para los afectados y su entorno, facilitándoles información y asistencia psicológica.
Puedes visitarnos en nuestra página web, donde puedes seguir informándote sobre la enfermedad, descubrir nuestros proyectos para combatir la meningitis y colaborar con nosotros, ya sea como voluntario o con tu apoyo económico. Descúbrenos. Infórmate. Conoce cómo prevenir la meningitis. Colabora. Nada, con el vídeo ya he dicho todo, el tiempo se me ha echado encima y nada, para terminar, quería deciros que, bueno, que los supervivientes de la meningitis pues estamos aquí para contar nuestra historia y porque sabemos que en España pues, la meningitis está siempre en los medios de comunicación y además estamos en el mundo porque somos representantes de Europa y África. Al final, la meningitis no está aquí, no solo está aquí, pero es que en África hay 1.000 afectados para cada 100.000 niños. Y eso es una cifra devastadora. Con lo cual, tenemos que hacer lo posible para intentar disminuir esa cifra. Pues ya para terminar, eso que está, cuando le conseguí poner la vacuna, la famosa vacuna que está ahora en los medios de comunicación, se la conseguí poner a mi hija ya tenía 5 años. Y entonces cuando estábamos esperando la consulta, le expliqué que la vacuna que le iba a poner era la de la meningitis. Y la niña me dijo, ah, sí, mamá, esa enfermedad que tuviste de pequeña y que te dejó sordita. Y le dije, sí, claro, mi vida, eso es. Me dice, y mamá, ¿y tú por qué no tienes la vacuna? Yo no, y por eso padecí la enfermedad. Entonces me contestó, mamá, pues qué suerte tengo. Dice, pues sí, pues qué suerte tienes. La cajita de esa vacuna la guardamos porque para mí no es una vacuna cualquiera. La realidad de la vacunación es muy complicada, hay muchos intereses detrás, pero lo que no saben los antivacunas es que antes de que existieran las vacunas vivíamos una media de 47 años. Pues para sacar adelante eso, pues organizo eventos solidarios. Este año, pues cuando organizamos eventos solidarios es un proceso arduo, pero también es muy gratificante, porque conoces a muchísimas personas que aportan su granito de arena. En Vigo, una asociación de Vigo, pues aportó su exitoso musical para recaudar fondos. Y yo organizo esta carrera que muchos papás de Galicia vienen a Vigo, a una carrera de correpasillos de niños a 2 a 5 años, que tiene mucho éxito. Para terminar, pues deciros que con todo lo que os he dicho, lo que quiero decir es que no hace falta tener una enfermedad o una discapacidad para conocer el sufrimiento y salir adelante, sino que cada uno de nosotros, en nuestro día a día, nos encontramos con dificultades, miles de dificultades, grandes y pequeñas, que si sabemos procesarlas, que si las manejamos adecuadamente, nos va a ayudar a ser más inteligentes emocionalmente. Porque nuestra capacidad de superación es increíble. Y además, no solo eso, sino que las empresas cada vez lo miran más, tu actitud ante los fracasos. Y nada, deciros que cultivéis vuestra inteligencia emocional porque os aseguro que va a ser vuestra mejor medicina. Muchas gracias.